La dinastía Ancelotti, que ha marcado una era de gloria en el Bernabéu, está a punto de desmoronarse. Carlo Ancelotti, el técnico legendario que conquistó 5 Champions, tiene un pie fuera del club tras una temporada para olvidar, con una eliminación humillante en Champions y una goleada del Barça en el Clásico que aún quema. Pero la bomba no termina ahí. Su hijo, Davide Ancelotti, el cerebro táctico en la sombra, también abandonará el Madrid para emprender su propio camino como entrenador en la Liga. Según Madrid-Barcelona, la Real Sociedad ha puesto una oferta irresistible sobre la mesa, y Davide, a sus 35 años, está listo para dejar de ser el hijo de y convertirse en protagonista. Florentino Pérez, atrapado en una crisis deportiva y emocional, ve cómo su proyecto se tambalea. En las redes, el madridismo llora la salida de los Ancelotti, mientras los rivales se frotan las manos. Esto no es una transición, es un terremoto que sacude los cimientos del club más grande del mundo. El Real Madrid no está acostumbrado a vivir en la penumbra. Es el equipo de las 15 Champions, el que hace temblar a Europa con solo pisar el césped. Pero esta temporada ha sido un vía crucis. La eliminación en octavos de Champions contra el Arsenal fue un golpe brutal, un 3-0 en Londres que dejó al equipo sin respuestas. En la Liga, el Barcelona de Hansi Flick los ha aplastado, con un 4-0 en el Clásico que resonó como una bofetada. La Copa del Rey, que se disputa en la Cartuja contra el eterno rival, es la última esperanza de salvar algo de orgullo. Sin embargo, el ambiente en Valdebebas es de funeral. Kylian Mbappé, el fichaje estelar, no conecta con Vinicius, y sus roces en el campo son un secreto a voces. La defensa, sin Carvajal, Militao ni Alaba, es un coladero. Bellingham, el faro del equipo, corre por todos, pero no puede solo. Y en el banquillo, Carlo Ancelotti, el hombre que lo ganó todo, parece haber perdido el toque mágico. Davide Ancelotti, el hijo y segundo entrenador, ha sido una pieza clave en el éxito del Madrid. No es solo el hijo de Carlo. Según Defensa Central, Davide ha tenido un rol activo en los entrenamientos, la planificación táctica y la toma de decisiones. En muchos partidos, su voz ha sido la que retumba desde el banquillo, ganándose el respeto de los jugadores. A sus 35 años, ha aprendido de los mejores. Su padre, con quien trabajó en el PSG, Bayern, Napoli, Everton y el Madrid, y otros gigantes como Ancelotti Senior en el Milan. En Valdebebas, los jugadores lo quieren. Bellingham lo llama el cerebro, y Vinicius valora sus charlas tácticas. Pero Davide sabe que su momento ha llegado. Según Madrid-Barcelona, la Real Sociedad lo quiere como primer entrenador, un proyecto atractivo para un técnico joven que combina ideas modernas con experiencia en la élite. La oferta es real, y Davide no piensa rechazarla. La salida de Davide no es un capricho. Es un movimiento calculado. Según Relevo, lleva tiempo preparándose para volar solo. Ya rechazó propuestas de Arabia Saudí, el Leicester City y el Stade de Reims, esperando el proyecto perfecto. La Real Sociedad, con su estilo de juego vistoso y su apuesta por jóvenes talentos, encaja como anillo al dedo. En San Sebastián, Davide podría enfrentarse al Madrid como rival, un giro que haría saltar chispas. En X, los aficionados madridistas están divididos. Davide es un genio, pero debe hacer su camino, tuiteó uno, mientras otro lamentaba: sin Carlo y Davide, el Madrid está perdido. Los culés, como era de esperar, se burlan: la dinastía Ancelotti se hunde, Flick los va a rematar, escribió un usuario con un meme de Yamal riéndose. La prensa, desde Marca hasta The Athletic, coincide: la salida de Davide es un golpe duro para un Madrid en crisis. Carlo Ancelotti, por su parte, está contra la espada y la pared. Según Sky Sports, el italiano planea dejar el club tras la final de la Copa del Rey, incapaz de soportar la presión tras la debacle en Champions. La goleada del Barça y el empate contra el Leganés, donde el equipo pareció un alma en pena, han agotado su crédito. Florentino Pérez, según Infobae, ya ha elegido a Xabi Alonso como su reemplazo. El técnico del Bayer Leverkusen, un ídolo madridista, ha revolucionado la Bundesliga con un fútbol vertiginoso que enamora. Pero la transición no será fácil. Ancelotti, con contrato hasta 2026, es una leyenda,
2 ligas, 3 Champions, una Copa del Rey y un sinfín de trofeos internacionales. Despedirlo será como cerrar un libro sagrado. En el Chiringuito, Eduardo Inda lo defendió: Carlo es el mejor, pero el fútbol no espera. Cristóbal Soria, culé, se rió: Ancelotti está acabado, el Madrid es un desastre. La salida de Davide complica aún más las cosas. Según AS, su rol en el vestuario era crucial para mantener la calma en un equipo fracturado. Mbappé, frustrado por su falta de impacto en los partidos grandes, no tiene la misma conexión con Carlo que con Davide. Vinicius, tras discutir con Mbappé en un partido contra el Mallorca, confía en las charlas del joven Ancelotti para mantener la cabeza fría. Bellingham, agotado por llevar el peso del equipo, veía en Davide un aliado táctico. Sin él, el vestuario podría convertirse en un polvorín. En X, un usuario escribió: Davide era el pegamento del equipo, ahora todo se va a pique. Otro, más optimista, tuiteó: le deseo lo mejor a Davide, pero el Madrid necesita sangre nueva. La prensa internacional, como Bild, lo tiene claro: el Madrid pierde a su cerebro táctico en el peor momento. La Real Sociedad, según Madrid-Barcelona, ve en Davide al entrenador ideal para dar un salto de calidad. El club donostiarra, que ha brillado en Europa y la Liga con un fútbol atractivo, busca un técnico joven que combine modernidad con experiencia. Davide, con su bagaje en el Madrid y su capacidad para gestionar egos, es el candidato perfecto. En San Sebastián, ya sueñan con verlo en el banquillo, enfrentándose a gigantes como el Barça y el propio Madrid. Según fichajes.net, el acuerdo está cerca, y Davide podría firmar en verano, tras despedirse del Bernabéu. En X, un aficionado de la Real tuiteó: Davide Ancelotti es un fichajazo, vamos a volar con él. Pero no todos están tan seguros. En el Chiringuito, Juanma Rodríguez advirtió: es un riesgo, Davide nunca ha sido primer entrenador. La Real se la juega. El madridismo, mientras tanto, está en shock. La afición, que aún recuerda la 14ª Champions ganada con los Ancelotti al mando, no quiere imaginar un futuro sin ellos. En los bares de la capital, las charlas son un torbellino de emociones. Carlo y Davide son el alma del Madrid, no pueden irse, dice un hincha, mientras otro replica: el fútbol es así, los ciclos terminan. En Barcelona, los culés se relamen: el Madrid se desangra, Flick los va a destrozar en la Copa, tuiteó un usuario con un vídeo del 4-0. Pero el Madrid no es un club que se rinda. Florentino, según Marca, ya mueve fichas en el mercado. Trent Alexander-Arnold, que llegará gratis del Liverpool, y centrales como Ibrahima Konaté, según el Chiringuito, están en la lista para reforzar un equipo en ruinas. Sin embargo, ningún fichaje tapará el vacío que dejarán los Ancelotti. La final de la Copa del Rey será un punto de inflexión. El Madrid, herido, se enfrenta a un Barça en estado de gracia. Flick ha transformado a los culés en una máquina. Yamal y Rapina vuelan por las bandas, Lewandowski no perdona y Pedri domina el centro. En el Clásico, el Barça bailó al Madrid, con un centro del campo que asfixió a Tchouaméni y Valverde. Según B-Soccer Pro, los culés lideran en posesión y remates, mientras el Madrid depende de chispazos de Vinicius y Bellingham. Ancelotti, consciente de que podría ser su último partido, planea un planteamiento valiente: Tchouaméni como central improvisado, Rudiger como líder y Mbappé con libertad para romper. Pero el ambiente en el vestuario es tenso. Según Relevo, Mbappé y Vinicius apenas se hablan, y Endrick, la joven promesa, está frustrado por su falta de minutos. En X, un madridista tuiteó: si ganamos la Copa, Carlo y Davide se irán como héroes. Un culé respondió: no tienen ninguna chance, Flick es imparable. La salida de Davide no solo afecta al Madrid. En la Liga, su llegada a la Real Sociedad promete cambiar el panorama. Según AS, el club donostiarra quiere emular el modelo del Leverkusen de Xabi Alonso: fútbol ofensivo, jóvenes talentos y ambición europea. Davide, con su experiencia en el Madrid, podría llevar a la Real a pelear por plazas de Champions. En X, un analista tuiteó: Davide en la Real será un bombazo, su fútbol moderno encaja perfecto.
Pero también hay dudas. En el Chiringuito, Tomás Roncero advirtió: es un novato como primer entrenador, la presión en la liga es brutal. La prensa internacional, como The Sun, ve en Davide un futuro brillante, es el heredero de Ancelotti, pero con un toque millennial. En San Sebastián, los aficionados ya imaginan un derbi vasco contra el Athletic con Davide en el banquillo, un duelo que haría temblar a Noeta. El futuro del Madrid, sin los Ancelotti, es una incógnita. Xabi Alonso, según Mundo Deportivo, es el elegido por Florentino. Su Leverkusen, campeón invicto de la Bundesliga, es un ejemplo de lo que el Madrid necesita: intensidad, juventud y un líder carismático. Pero Alonso no lo tendrá fácil. Gestionar a Mbappé, Vinicius y un vestuario lleno de egos será un desafío titánico. Según ESPN, otros nombres como Jürgen Klopp y Zinedine Zidane están en la lista, pero Alonso es el favorito. En X, un madridista tuiteó: Xavi es el futuro, pero echar a Carlo y Davide duele en el alma. Otro, más crítico, escribió: Florentino se equivocará si deja ir a los Ancelotti, son insustituibles. En Barcelona, los culés se ríen, el Madrid se hunde, Flick será el rey de España, tuiteó un usuario con un meme de Laporta celebrando. La crisis del Madrid no es solo táctica. Las lesiones han sido un martirio. Courtois, tras volver de una lesión, no es el de antes. Carvajal, con una rotura de ligamentos, está fuera hasta la próxima temporada. Militao y Alaba, en recuperación, dejan a Rudiger como único pilar. En el centro del campo, la ausencia de Kroos es un agujero negro. Tchouaméni y Camavinga no terminan de cuajar, y Valverde, aunque incansable, no es un creador. Según Relevo, Florentino planea un golpe en el mercado. Además de Alexander Arnold, suenan nombres como Alphonso Davies y Florian Wirtz para 2026. Pero el problema inmediato es el banquillo. Sin Davide, que según Defensa Central era el cerebro detrás de muchas decisiones tácticas, Ancelotti ha perdido a su mano derecha. En un partido contra el Athletic, Davide corrigió la posición de Bellingham desde el banquillo, una jugada que acabó en gol. Ese instinto táctico no se reemplaza fácilmente. La afición madridista está dividida. En las redes, los hashtags almohadilla Ancelotti out y almohadilla gracias Carlos son tendencia. En los bares, las charlas son un volcán de pasión. Carlo y Davide nos dieron todo, pero el fútbol no perdona, dice un hincha, mientras otro replica: echarlos es una traición, son leyendas. En Sevilla, donde se jugará la final de Copa, los aficionados blancos preparan una marea blanca para apoyar al equipo, pero también para despedir a los Ancelotti. Según FC Barcelona, 26.000 culés llenarán la Cartuja, listos para celebrar otro título. En X, un madridista escribió: si ganamos la Copa, será el adiós perfecto para Carlo y Davide. Un culé respondió: no sueñen, Yamal los va a humillar. La prensa, desde El Equipe hasta Bild, coincide: el Madrid está en una encrucijada histórica. Davide, mientras tanto, se prepara para su gran salto. Según Madrid-Barcelona, ya ha hablado con la Real Sociedad, y el acuerdo podría cerrarse en semanas. Su estilo, influenciado por su padre pero con un toque moderno, promete emocionar. En el Madrid, Davide usaba tecnología avanzada para analizar rivales, una práctica que llevó al equipo a ganar la Champions. En San Sebastián, planea implantar un 4-3-3 flexible, con jugadores como Oyarzábal y Cubo como estandartes. Según Relevo, Davide también tiene ofertas de Italia y Francia, pero la Liga es su prioridad. En X, un aficionado de la Real tuiteó: Davide nos llevará a la Champions, es un genio. Pero la presión será enorme. En el Chiringuito, J. Jordi, culé, se burló: Davide será un fracaso, no está listo. Tomás Roncero, madridista, lo defendió: es un crack, la Real ha dado un golpe maestro. El clásico de la Copa del Rey será el último acto de los Ancelotti en el Madrid. Si ganan, se irán como héroes, con un título que calmará las heridas. Si pierden, la crisis se agravará, y Florentino tendrá que acelerar la llegada de Alonso. Según Goal, el Madrid planea un planteamiento agresivo:
presionar alto, liberar a Vinicius y confiar en la garra de Bellingham. Pero el Barça, con su fútbol coral, es favorito. En X, un analista tuiteó: si Mbappé y Vini conectan, el Madrid puede dar la sorpresa. Si no, Flick los aplastará. La final, según Al Jazeera, es más que un título. Es un choque de filosofías, con el Madrid buscando sobrevivir y el Barça queriendo reinar. En la Cartuja, los aficionados rugirán, los árbitros temblarán, y los Ancelotti, padre e hijo, vivirán su última danza en el Bernabéu. El fútbol, como siempre, tendrá la última palabra.